¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Nosotros acá contentos en el rinconcito de 12TV, porque ya cuando se aproxima la hora del cafecito, decimos, ya viene, son 30 minutitos donde nos vamos a estar conociendo, donde vamos a estar hablando con la gente, donde vamos a tratar de saber cómo piensan, cómo viven, el porqué de las cosas, si costó mucho llegar a donde llegaron, si costó mucho conseguir lo que han conseguido. De eso se trata, tomar un café. ¿Qué mejor pretexto hay para conocernos que tomamos un café? Y ese es el espíritu de esta travesura televisiva en 12TV. Y hablando de travesuras, estamos con un actor. Me dijeron por ahí, y no internet, por ahí me dijeron que es también bastante travieso. Se llama Jesús Castejón. Don Jesús, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro? Qué gusto Bien, verlo. muy bien, encantado. ¿Bien? Sorprendido del fresquito que hace en Alicante. Quizás que no venía en mi invierno hacía tiempo. Ajá. Cuando llegaste a Alicante y viste el tiempo que hace, te fijaste en el billete, ¿no? Sí, mira, digo, no sé, no, porque desde el avión ya se veía el Benacantil. Y eso es un síntoma de que iba en el buen camino, ¿no? Es el sello. Jesús, actor. Bien. Sí, no me quedó más remedio, casi. La vocación fue tardía. ¿No? Nací en el teatro, casi. No es una buena presentación esa de no, pero me quedó más remedio. No, pero actor y volvería a serlo de nuevo, ¿no? Pero vine al mundo en el teatro, dormía en una caja de decorados, en fin, jugaba por el escenario, mis primeros juguetes eran martillo de maquinista, cosas de ese tipo, ¿no? Por eso digo que casi no me quedó más remedio, pero estoy muy agradecido a mis padres que fueron los que me colocaron en este mundo, ¿no? Tengo dos hermanos más, una chica y un chico, y ella es bailarina y él es actor. Actor. ¿Dónde naciste? Nací en Barcelona, pero eso fue, como dice un sainete muy famoso, por un error del ayuntamiento. Pues no fue así, fue que como hijo de cómicos me tocó aparecer allí. Podía haber nacido en Huesca, que fue la plaza anterior donde estaban mis padres actuando, o podía haber nacido en Mahón, que era la siguiente, pero fue en Barcelona. Fue en Barcelona. ¿Y papá y mamá? Actores. Claro, naturalmente. Actores de humor. Actores cómicos, naturalmente, sí. Bien. ¿Y los actores cómicos son graciosos también en casa? Nosotros sí. No tienen por qué todos, ¿no? Y luego las vidas privadas de cada uno yo no las conozco, pero sí he conocido actores cómicos que no tenían ninguna gracia tomando café. No como nosotros. Tomamos café y nos lo pasamos bien. Esta gente no. Pero nosotros sí. Si ahí en casa había siempre como una dinámica y una energía siempre que tendía al humor, a sacarle punta a todo y sobre todo a algo maravilloso que agradezco a mis padres por encima de todo, que era la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Bueno. A mí eso me ha hecho mucho bien en la vida y me lo sigue haciendo, ¿no? Quiero decir, los pueblos que cantan y los pueblos que se ríen de sí mismos son capaces de sobrevivir mucho tiempo. Véase Cuba. ¿Qué recuerdas de tu padre? Recuerdo a mi padre, pues un maestro sin pretenderlo ser, un hombre que el escenario también era su hábitat natural, él se desenvolvía en el escenario como si... un hombre que intentó por todos los medios, bueno, tampoco con un excesivo rigor, porque sabía que era imposible, intentó que no fuera actor, un padre de sus hijos y un hombre que sacrificó una parte de su carrera, porque esta carrera es muy difícil, aquello que le hubiera gustado hacer por su familia, ¿no? Por aquellos 3 hijos que le había tenido el mundo, y tuvo ese compromiso de llevarles a casa lo que necesitaban, y eso le costó, bueno, pues la carrera se volvió más difícil. Si uno rechaza trabajos, pues puede mantenerse en este trabajo más o menos en un estatus. Si uno tiene que hacerlo todo porque tiene unos seres que dependen de él, pues sacrifica una parte de su trabajo, ¿no? En este oficio. Sí, en este oficio. ¿Cómo le llamabas a papá? ¿Papá? ¿Usted papá? No. ¿O por el nombre? Papá. Siempre papá, ¿no? Figura, yo me crié en esta ciudad, por eso te decía hoy que me sorprendía cuando bajé del avión, que no sabía si me había equivocado de vuelo, porque hacía demasiado frío para lo que yo recordaba de Alicante. Yo viví en esta ciudad hasta los 11 años, ¿no? Entonces la visita de mis padres, que en ese momento andaban por el mundo, como decía mi abuela, que fue la que me crió, dando tumbos, la visita de ellos era siempre como, bueno, e incluso de un mes, cuando en épocas gloriosas, donde una compañía de zarzuela, que era el género que ellos más trataban, podía estar en el Teatro Principal de Alicante durante un mes consecutivo haciendo función tarde y noche y cambiando cada semana de título, ¿no? Y era un festival que ellos llegaran a casa y yo, entonces, y siempre le llamaba papá, porque la figura de mi padre
Para mí era muy, olía de una forma especial, hacía cosas que no hacía los hombres que yo conocía, tenía otra forma de hablar, tenía una voz preciosa y era un tipo con una personalidad tremenda, ¿no? Pero siempre fue papá, 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 papá. No hubo nunca ningún respeto de mi familia, al menos aquí, nunca. El tratamiento siempre era papá, mamá. Lo que pasa es que yo tenía que distinguir a mis dos madres. Mamá era la mamá de aquí, mi abuela, y mamá Pepita era mi madre, para poderlas distinguir cuando llamaba en casa, ¿no? ¿Y la abuela cómo se llamaba? Milagros. Milagros y mamá Pepita. Pepita. ¿Y tu padre? Rafael. Rafael. Eh, Rafael. Imponía hablaste de una presencia que tenía Rafael. Tremenda, sí. ¿Imponía autoridad Sí, sí. o imponía respeto? Imponía respeto, porque la autoridad nunca la ejercía, ¿no? No le hacía falta. Cuando uno cuenta con el respeto, cuando uno se sabe ganar el respeto de los demás, yo ahora tengo 2 hijos de corta edad, la autoridad es el respeto viene dado por una pequeña muestra al principio de autoridad, es decir, saber quién tiene autoridad y no utilizarla nunca más. Es decir, tengo la autoridad, pero no hace falta que la utilice más. Ustedes ya saben con eso lo que tienen que hacer, ¿no? Ese era a partir de ahí se convierte todo en respeto. ¿Y mamá Pepita? Mamá era mamá, las madres no tienen... Las madres siempre... Ella además cuando llegaba aquí se dedicaba a malcriarme porque me echaba mucho de menos, porque andaba por todo el mundo, entonces llegaba aquí, se centraba en su hijo, me llevaba a todas partes y quería estar conmigo todo el día. Las madres... Los roles invertidos, me da la sensación. Sí, es decir, generalmente mamá educa y la abuela malcría. Claro, en una familia este caso... normal, claro, en una familia normal quizá sea así. En una familia con una construcción normal, típica, no sé si es la palabra adecuada, pero una familia donde el padre trabaja todo el día, la madre también, y confluyen en casa por la noche, llega la noche y lo que necesitan es el calor, el cariño de los niños, la reunión, esa comunión de la familia, ¿no? Se preocupar de la educación, que es inevitable, pero hay otras personas, o el que está más con ellos es el que se ocupa de eso, ¿no? ¿El humor de papá era el mismo humor que el de mamá? ¿O los dos eran graciosos, permíteme utilizar el término, pero de distintos ángulos? Mamá era más graciosa, más llana. Papá era tipo Buster Keaton, es decir, su cara no reflejaba nunca que ella estaba haciendo una broma. Eso era maravilloso, para el escenario era maravilloso. Papá era de aquella generación, de aquellos grandes cómicos como Rafael Somoza, como Pedro Porcel, una serie de cómicos que no expresaban, no veías en su cara que iban a hacer. Hacían el chiste, pero hacían el chiste, dejaban que el chiste, que la situación, como hablábamos un día, que la situación se defendiera, que la comedia se defendiera por sí misma, no había que hacer el gracioso. Ya tenía gracia suficiente lo que se estaba contando, ¿no? En cambio mamá no. No, mamá era muy graciosa. Mamá era graciosa y era un torbellino de energía, era una mujer pequeña, pero tremendamente enorme en el escenario, ¿no? ¿Qué máxima te dejó tu padre? Eso es difícil, ¿no? Porque nunca he hecho esa reflexión. Nunca he hecho esa reflexión. Pero podría hablar de algo que tiene que ver con el respeto, que en una ocasión me dijo por llegar tarde a un ensayo, y tiene que ver con el respeto, sin duda. Me dijo, si quieres dedicarte a esta profesión, lo más importante es la puntualidad para que tus compañeros no piensen que los haces de menos, y tú puedes llegar a la hora que te dé la gana. Eso no es una máxima, es una frase muy larga, pero sí es una conclusión que puede llevar a la máxima de que para que te respeten los demás tienes que respetarlos tú a ellos, ¿no? ¿Y la mamá abuela Milagros? La abuela Milagros es mi referente de la generosidad, ¿no? Era una persona enormemente generosa, una persona viuda que podía haber vivido su vida joven, guapa todavía, enviudó muy joven y de repente para ayudar a su hijo y a su nuera volvió a ser madre y se hizo cargo de mí, lo cual conllevaba un sacrificio tremendo, ¿no? No era una vida fácil para una viuda. Ella ella vivía de su viudedad y de su pensión, esas cosas, y de ahí además educaba y criaba un hijo que no se esperaba, ¿no? Mamá Milagro era, la abuela Milagro era la mamá de Rafael. De Rafael, efectivamente. ¿Solamente tú estuviste con mamá Milagro o tus hermanos No, también? solamente yo. Solamente tú. Me dijiste que viviste en Alicante. ¿En qué barrio? ¿En qué zona de Alicante? Pues viví en dos calles. Viví en la calle Capitán Segarra, en un edificio desaparecido ya, casi al final, casi en la Cuesta del Castillo, y luego viví en César del Guezábal, aquí a un lateral del teatro principal, casi esquina con Alfonso el Sabio. Permíteme una acotación, porque a través de la magia de los CTV estamos llegando a Castellón, a Valencia, todo Alicante y Murcia. Y hablar de César del Guezábal, hablar de las calles que tú acabas de mencionar, es vivir en el centro de Alicante. Eso es, sí, sin duda.
Yo provengo, además de una, ya que no son en Valencia, yo provengo, el segundo apellido de mi abuela era Gorgé. Los Gorgé son una saga de cantantes de ópera, de zarzuela y actores valencianos de los que yo provengo. Era el segundo apellido de mi abuela. De manera que, por eso te decía, no me ha quedado casi más remedio que dedicarme a esto, ¿no? Es lo que hay, como dicen Sí, los pero chicos. ahora pienso en dedicarme a cualquier otra cosa y no se me ocurre qué, ni. Cuando yo te presenté, cuando comenzamos a conversar, dije un actor travieso. ¿Será que esta información de travieso la tengo de ahí del centro de Alicante? Pues no lo sé. ¿Has dejado amigos aquí? Travieso, no. Lamentablemente, primos sí, primos segundos tengo. Amigos me gustaría contactar con ellos o recuperarlos. Uno, sobre todo, con el que tuve mucha amistad. Después de morir mi abuela volvimos aquí, vivimos durante un par de años en Alicante, un par de años más, y tuve un amigo al que me gustaría encontrar algún día, pero es difícil. Este trabajo nos distancia de muchas cosas y que educa un poco, nos cría un poco en el desapego. De lo contrario, o sea, yo al final, yo he formado una familia ya con 50 años, quiero decir que tengo una familia muy reciente, porque hasta ese momento es una vida muy complicada de llevar, ¿no? Y travieso no era travieso, era divertido, más que travieso. Travieso vino más tarde, vine cuando ya exprimes la diversión hasta el punto de ver que algunos te permiten, por la risa se te permite más que a los demás, ¿no? Y vas hasta el límite, siempre apretando. Bien, bien, bien. ¿Y no es una imprudencia del periodista preguntarle a Jesús el nombre de ese amigo que te gustaría encontrar? No, no es una imprudencia. Se llamaba José Pina. Pepe Pina, Pepito Pina, en esa edad que teníamos, porque éramos dos críos, ¿no? Y Pepito Pina pues desapareció de mi vida cuando yo, con muy poca edad, con 12, 13 años, ya me fui definitivamente a Madrid, a vivir en Madrid con mis padres, mis abuelos madrileños, porque mamá era madrileña, y perdí la pista de Pepito, porque a esa edad es difícil mantener un contacto, cuando estoy hablando de los años 60, cuando Internet era Nada. no era nada. Nada. Tener un contacto, había que pedir conferencias, póngame una conferencia con Madrid, se no empezaba sé, a marcar directo. No sé si había televisor. Sí. En blanco y negro. Sí lo había, Y blanco y una sola. negro y dos cadenas. Y dos cadenas, la 1 y la 2. La 1 y la 2, y la 2 que tenía unas horas de emisión limitadas. ¿A qué jugabas? Porque había que sacarle... Ahí sí que había que exprimir la imaginación, ¿eh? Pues jugaba solo, es decir, por un celo de mi abuela, porque claro, se trataba de mantenerme intacto. Ella tenía una responsabilidad tremenda y sentía esa responsabilidad como mujer antigua que era, mujer de convicciones y de educación antigua. Y entonces yo creo que no salía en la calle hasta los 9 años a jugar a la calle o así. Iba al colegio, iba solo porque estaba el colegio en la acera de enfrente. Y ella estaba en el balcón, en la terraza, viendo cómo yo cruzaba la calle, me dirigía además cuando podía cruzar y cuando no. Había unos coches que habría en Alicante en aquella época, en la calle Capitán Segarra, pues cada coche debería tardar, entre un coche y otro pasarían 10 minutos, pero bueno, ella no obstante dirigía... Había tiempo para un partido de fútbol. Claro, dirigía esa maniobra, ¿no? Y creo que salía a la calle muy tarde, pero yo jugaba siempre a cosas a no ser yo. Siempre jugué a ser otro personaje. Eso es el actor. Claro, y claro, no he parado de jugar a eso, ¿no? Y cuando estaba en casa, que estuve en casa, ya te digo, hasta tarde, jugaba con todos con todos aquellos muñecos de plástico que representaban soldados, indios, futbolistas, cualquier cosa, y tenía... ¿Jugaste con los soldaditos esos que tenían la base y lo parábamos? ¿Tenías esos soldaditos? Esos soldaditos de plástico, Sí, o los indios. claro. Que tenían la base. Primero en un ¿viste? solo color, y luego ya empezaron a venir pintados, tenían una base de todos los ponías de pie. Claro. Y organizaba batallas, auténticas batallas con eso, con dos tortugas terrestres que tenía, que eran mis compañeras, y un amigo invisible. Un amigo invisible. Un amigo invisible con el que teníamos largas conversaciones, no recuerdo de qué, pero a esa edad, las conversaciones... me hubiera gustado. Es una pena que no poder grabar o poder... La memoria se disfraza y entonces uno le da miedo incluso adentrarse en esa recuperación de memoria para ver, dice, ¿qué hablaba con mi amigo invisible? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué el recuerdo especial para José Pina, para Pepe Pina? Porque en el último momento, era muy afín y, bueno, había varias cosas que merecían la pena. Era muy guapo, tremendamente guapo. Entonces estaban permanentemente siempre rodeados de chicas. Estábamos Pepito Pina y yo. Yo sé que venían por él, pero a menudo era yo el que más éxito tenía por
Ah, mi amigo. No, si yo lo de travieso sabía por qué venía. Claro. Es decir, que, bueno, que eso siempre, los que no hemos sido galanes, hemos tenido la Algo lo tiene que tocar, que claro, Jesús. pues siempre teníamos un galán cerca y ese era Pepe Pina, ¿no? Pero además era un tipo bien educado, era un tipo con el que me encontraba muy a gusto. Hacíamos nuestros novillos, no muchos, pero hacíamos nuestros novillos, incluso violentábamos, como se dice en el idioma jurídico, violentábamos las huchas del domum para sacar nuestra pequeña propina. En fin, de Pepe Pina tengo un recuerdo que vivía por la estación de trenes, había una colonia allí de empleados de Renfe, y ahí vivía Pepito Pina y robábamos higos de una higuera de no sé quién que salía hasta la calle la higuera. Y en verano, en septiembre, robábamos higos de ahí. Claro, pero hay que estudiar, hay que ir al colegio. Hay que ir al colegio, sí. ¿Y en el colegio qué tal? Al colegio, bueno, decía el director del último colegio al que fui, que los prefería menos listos y más trabajadores. No sé qué quería decir con esto, este hombre. Pero me lo puedo imaginar, ¿no? Nunca fui un buen estudiante. Pero muy trabajador. Sí, muy trabajador, después sí. Muy trabajador. No fui buen estudiante porque no me gustaba estudiar, pero después empecé a trabajar a los 16 años. Ya empecé como profesional en el teatro, ¿no? ¿A los 16? Sí, yo cumplí el año pasado 42 años de profesión. ¿Y cuándo? Si a los 16 debutaste, ¿a qué edad dijiste, esto es lo mío, yo voy a ser actor? ¿O lo tenías claro desde un principio? No, yo dije eso muchísimos años más tarde. Muchísimos años más tarde. Yo me gustaba aquello porque me resultaba fácil. Tenía la entrada fácil por medio de los padres. Tenía pico. Piquito. Piquito de oro. Y me resultaba fácil. Y entonces yo dije, esto es lo mío. Pero no por un sentimiento ni una vocación auténtica, sino porque además había una cosa en casa que lo habíamos vivido con tal naturalidad, tanto el teatro, el cine, lo habíamos vivido con mucha naturalidad, formaba parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues no sé, a menudo los médicos son hijos de médicos y nietos de médicos y, bueno, pues no se veía mal que yo fuera aquello y no se me daba mal. No decían, qué horror, ¿quién es? No, el escenario no se me daba mal. ¿Y a todo esto tu hermano mayor que tú? Menor. Es el pequeño de los tres. Vale, o sea que tú eras el que marcaba el camino. Sí. ¿Tu hermana es la del medio? ¿O? Pero mi hermana es la del medio, sí. ¿Bailarina? Sí, pero ella siempre supo que quería bailar. A los 4 años nos hacíamos una foto familiar y ella posaba. Ella siempre posaba, ¿no? Y adoptaba una pose bailarina y posaba en primera posición de ballet y desde los 4 años. Siempre estaba con la gente, con las bailarinas, con los ballets, estaba siempre cerca de ellos y siempre supo que quiso bailar y empezó a bailar bien pronto, ¿no? Ahora ya dejó de bailar y es coreógrafa, ahora está en Los Ángeles y es una mujer es una coreógrafa muy cozoncida y muy reclamada, ¿no? Y Rafa tampoco supo que quería ser actor hasta que volvió de la mili y ahí lo decidió. Lo fue antes y lo fue desde pequeñito, ¿no? Desde muy pequeño, pero empezó a salir al escenario con muy pocos años. Bueno, yo empecé a salir al escenario antes de andar, de manera que te digo que por eso insisto en que cuando digo que no nos ha quedado más remedio, no es que diga qué otra cosa podía hacer, no. Es que no nos ha quedado más remedio significa que lo vivimos con una naturalidad tremenda. Pero la vocación llega más tarde, la vocación llega cuando de pronto en tu vida hay algo que hace clac, y te cambia la visión del trabajo, la visión de estás ahí, y empiezas a saber por qué quieres estar ahí. ¿Hay algún motivo que te haya hecho hacer clac? Claro, hay un motivo, una obra de teatro, un compañero actor y un director. Eso fue lo que me hizo clac de repente, ¿no? Ver que había otra forma de trabajar mucho más interesante, que era la de realmente buscar la verdad en las palabras que el personaje tiene que decir, buscar la verdad en las emociones que el actor tiene que transmitir cuando tiene un personaje en sus manos. Y eso me llegó, amigo mío, lo creas o no, con 35 años de edad, después de llevar mucha vida en esto, ¿no? Donde esto lo hacía porque lo hacía bien, me salía bien, me resultaba cómodo y todo el mundo me lo celebraba. Y de pronto, a los 35 años, conocí a John Strasberg y conocí a un actor desaparecido, tristemente, Jaume Valls, con un texto de un amigo muy querido para siempre, Marcos Ordóñez, escritor y crítico de teatro. Y con ese texto de Marcos, el único que escribió como teatral en su vida, conocí a John Strasberg. Y entonces fue un giro enorme. Y entonces entendí que había algo en aquello que yo hacía tan fácil que podía ser mucho más difícil y mucho más divertido. Generalmente la pregunta que se hace es ¿cine o teatro?
Y la pregunta que yo me hago cuando hago esta pregunta es, ¿por qué O? ¿Me equivoco? Yo no sé, yo no he sabido nunca muy bien, si a mí me preguntas dónde me desenvuelvo mejor o dónde me siento más seguro, te diré que en el teatro, porque ahí nací y mi formación es teatral, por lo tanto el escenario realmente es como mi segunda casa. Y probablemente si pudiera hacer si yo tuviera memoria suficiente o una estadística de cuántas horas he pasado en el escenario, cuántas en mi casa, probablemente haya pasado más en el teatro, si no en el escenario, al menos en procesos de ensayo y luego en funciones, ¿no? Lo que pasa es que el cine tiene un veneno especial, y es, para mí, es aquello de no saber lo que has hecho hasta que se completa el proceso de la película, ¿no? Ese vértigo de pronto sabes lo que has hecho, sabes, a mis años ya sé, y con mi experiencia, que no voy a hacer una barbaridad. Pero hay algo que hasta que no ves la película montada, hasta que el director no te permite verla, hasta que no está la proyección para el equipo y para los actores, hay algo ahí dentro de qué habrá pasado, qué habré hecho, estará bien, ¿no? Todo el mundo te dice que está bien, el director te tranquiliza, que es el que ve a diario, ve proyección y sabe lo que está pasando, él te tranquiliza, los colegas está bien, tú sabes que el trabajo no está mal, pero no lo estás viendo, no tienes la respuesta inmediata que obtienes del público, ¿no? Ese intercambio de energía donde tú sabes por cómo suena aquella bestia, la bestia como ruge, si no ruge, si ruge, si se mueve, si se va, si quiere irse, si está enganchada. Claro, eso no se sabe. Tienes que confiar en el director y confiar en ti mismo y en tus colegas, pero siempre hay una parte estará el trabajo donde tiene que estar. Ser actor de cine es uno de los elementos fundamentales o requisitos fundamentales de un actor de cine, ¿es tener una fe ciega en tu director? No, es un pacto, en todos los sentidos, también en el teatro. Un actor formado tiene su opinión y tiene que establecer con el director lo que se llama el pacto. A menudo se coincide, rara vez se coincide del todo y muy a menudo se coincide poco. Pero hay que renunciar, hay una cosa sin la que no se puede ejercer este oficio, que yo he aprendido también con los años, y yo creo que todo se aprende con los años, pues si no, no sería un oficio. Yo he aprendido con los años a la renuncia. Y también dirijo, por lo tanto, he podido renunciar desde la dirección y desde la interpretación, desde la actuación también. Y hay que renunciar porque te tienes que permitir la duda, porque constantemente te estás cuestionando. Si no te cuestionaras constantemente, tu trabajo no crecería. Todo ya está todo hecho, ya lo tengo todo hecho. A ver, ¿qué personaje hay que hacer? No os preocupéis, no. Y llegas a Alicante y presentas una obra en el teatro principal. Cuéntame. Pues, bueno, llevaba 5 años sin salir al escenario como actor. Había hecho cine, había hecho tele, había dirigido, y de pronto llega a mis manos este texto a través de Ana Gelín, la productora de este espectáculo, con la que ya había trabajado años atrás, y habíamos tenido una estupenda relación, una de las productoras de las pocas que hay en este país que saben leer un texto y que saben analizarlo y que saben ver una función antes de que se produzca. Hay 2 o 3 más, no hay más. Una de ellas es Ana. Y Ana me pasó ese texto, que tengo que decir que llegó a mí porque mi compañero desaparecido, Alex Angulo, no quiso hacer este texto por razones personales. Él tenía que ausentarse 2 meses y pico seguidos de Madrid entre ensayos y funciones, y en ese momento sus cuestiones familiares no le permitían hacerlo y lo rechazó. Y entonces a Ana se le ocurrió ofrecérmelo a mí. Llegó este texto, era un texto a primera lectura raro, pero a mí siempre me llaman mucho la atención las cosas raras. Si lo convencional, bueno, ya está ahí, está bien, pero lo raro me llama mucho la atención. Hice 2 o 3 lecturas del texto, me parecía que su construcción era rara, pero había algo... ¿Que te atrapó? Sí, y entonces inmediatamente dije que sí. Otra cosa que me atrapó fue, naturalmente, el reparto. Es decir, ese reparto, había 3 actores con los cuales yo, no voy a decir soñaba, pero tenía ganas de trabajar mucho con ellos, ¿no? Porque son ese tipo de actores que son para ti fetiches, que son actores con los que de un nivel que a ti te emociona trabajar con quien sabe más que tú siempre, es lo más, o quien está, sabes, a un nivel importante. Y ahí estaban Miguel Reyán, Ginés García Millán y Luis Bermejo, 3 tipos
tres traviesos espectaculares. Y ahí me enganché. Yo creo que más, fíjate, ahora que no me oye Pau Miró, que es el autor, quién sabe si me oye, pero ahora que no me oye, o sí, Pau Miró, que es el autor, yo creo que me atrapó más la posibilidad de estar con estos tres tipos cada día, con estos tres payasos, y juntar 4 buenos payasos cada día para de hecho, bueno, es un secreto que ellos me permitirán contar, pero todos llevamos en el bolsillo de nuestro atuendo del personaje una pequeña nariz de goma de payaso. Y cada día antes de la función nos la ponemos para vernos las caras, antes de salir al escenario. ¿Qué representa la nariz? La posibilidad de no tomarte nada en serio y también un lenguaje que te permite decirle a la gente que no te estás creyendo nada. La nariz es un arma fantástica, la nariz de payaso. Yo estoy deseando, a veces la llevo encima, no siempre, ¿no? Porque es para este juego que te digo con mis compañeros, pero está muy bien, porque hoy en día que ya está todo dicho, que todo está mentido, que todo está más que mentido, que la verdad es tan complicada de encontrar, sobre todo en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de todos estos intereses. Cuando a alguien le dicen algo que uno no se puede creer bajo ningún concepto, estaría bien que lleváramos una nariz de payaso en el bolsillo, inmediatamente ponérnosla sin más comentario, ¿no? Para eso sirve una nariz de payaso. Sabes que me la estás poniendo servida. Me estás poniendo servida. No la llevo. Me estás poniendo servida la pregunta. ¿A quién le pondrías una nariz de payaso? Por respeto a nadie que no estuviera de este lado. Ajá. A un político jamás. Siento un enorme respeto por las narices de payaso. Las narices de payaso están concebidas para hacer feliz a la gente, para que la gente se ría. Y no hay nada más triste y nada más desesperanzador que un político, sobre todo a los que estamos lamentablemente hasta acostumbrándonos. Jesús, ¿la obra se llama? Jugadores. Jugadores. ¿Y me reiteras, por favor, el reparto, los actores? Miguel Reyán, Ginés García Millán y Luis Bermejo. Luis Bermejo es el actor. Ellos no tienen nombres, tienen el nombre de su oficio. Luis Bermejo es el actor, Ginés García Millán es el enterrador, Miguel Reyán es el profesor y un servidor es el barbero. Bien. Son lindos los aplausos. Los aplausos son lindos, sí. Son una trampa, pero son lindos. Son necesarios, porque son los que te cuentan, son la medida de lo que has hecho. Eso que no tienes, te decía antes en el cine, ¿no? Hasta que no... Luego ya después tampoco, rara vez se aplaude en las salas. Se aplaude el día del estreno en el cine, aplauden los compañeros, la gente que ha ido a... Y luego es un peliculón tremendo para que la gente aplauda en el cine, ¿no? Sin embargo, esa magia del teatro, esa cosa que tiene el teatro, que es cada función es distinta a la anterior, no hay dos funciones iguales, aunque se representen miles durante mucho tiempo, qué sé yo, la calle 42, 30 años en Broadway, representándose ininterrumpidamente, no era ninguna función igual a la otra, ¿no? Esa magia del teatro es el aplauso del final, el que te cuenta que te puedes ir a dormir tranquilo. ¿Cuánto cuesta un aplauso? Sí, para no ponerme estupendo, te diré que cuesta nada más y nada menos que no caer en la desesperanza. Eso te da una idea del valor que tiene y te da una idea de perderlo, lo que supondría para un actor. El aplauso es lo que no te permite tirar la toalla, lo que no te deja desesperar, lo que no te deja y lo que te ayuda a continuar. ¿Alguna vez tuviste una crisis con tu vocación y dijiste, maldita la hora que me hice actor? Naturalmente, si no, no hubiera podido... yo creo que no hay actor que no lo haya tenido. No. Ese momento. Sí, no creo que haya un actor que no lo haya tenido. Esa pregunta de ¿para qué estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es esto lo que tengo que hacer? Sí, porque surgen en la vida, por lo menos a mí, otras vocaciones, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que saber desmenuzar todo esto. Otras vocaciones que me llamaban mucho la atención, cuando veía a Vicente Ferrer allí, dedicado todo el rato a todo el mundo, dedicando su vida minuto a minuto para los demás, cuando veía a Teresa de Calcuta, todo este tipo, bueno, me decía vale la pena vivir esa vida, vale la pena vivir esa vida. Y siempre me llama mucho la atención
la gente que dedicaba. Pero luego me di cuenta y aprendí que también es una forma, mi trabajo, sin compararlo en absoluto con estos seres de los que he hablado, que para mí son lo más, sin compararme en absoluto, ni comparar mi trabajo con el que ellos hacen, también me parece que hago algo necesario. Que si durante un rato, cada día que salgo al escenario, hay gente que está en otro mundo y yo consigo meterla en ese mundo, sin que deje de estar en este, para que luego haga la reflexión cuando salga y diga de qué me he estado riendo durante hora y media. Me he estado riendo de cosas muy graves, porque esa es la reflexión que viene luego. Pero durante esa hora y media que han estado en otro mundo y en otra historia, yo creo que eso también es muy necesario y eso es a lo que me dedico. Y en definitiva es lo que tenía que hacer. Pero hay un momento en la vida, el mío fue sobre los 40 y pico, en que dije, no sé si esto que hago sirve para algo, no sé qué estoy haciendo. Si tuviera sería una película, desde el principio hasta estos días. Y tenemos que elegir un fotograma de esa película. Ódiame, yo sé que me merezco que me odies. Me gusta, porque dice, vamos a tener una conversación distendida, ¿no? Que no vamos a... Pues no estoy seguro. No estoy seguro. Hay un fotograma de la película de mi vida que está en Astana, capital de Kazajistán, aunque te parezca de pronto. Ese fotograma son los que ahora son mis hijos, entrando a un sitio para que yo los viera y diera el visto bueno para llevármelos a casa. Esos dos seres indefensos, cogidos de la manita, aterrorizados porque estaban en un despacho en el que no habían entrado nunca, en su casa de infantil, en su orfanato. ¿Cómo te lo digo? Como tú quieras, porque al final esto es una conversación entre amigos. Para mí es una conversación muy extendida. Sí. Está bien, hemos hablado de todo. ¿Te notaste? En absoluto. ¿Te notaste tenso en algún momento? No, que va, en absoluto. Además, no tengo inconveniente en hablar de mis cosas personales, en absoluto. No tengo nada que esconder, amigo. ¿Te ha servido para recordar algo bonito esta conversación? Naturalmente, me ha servido para... Cada vez que habla uno de cosas suyas, y tú me has dado la oportunidad de hablar todo el tiempo de mí, de lo que me pasa, de quién soy, y de dónde vengo, y qué hago, y por qué lo hago, pues uno es como una terapia, es una cosa benéfica. Uno vuelve a reafirmarse, vuelve a escucharse con un interlocutor. Es lo que hace la terapia. Yo soy un defensor de la psicoterapia, y es lo que uno hace en terapia, hablar, y los psicoterapeutas son profesionales de escuchar. ¿Eres un hombre feliz hoy? Sí. ¿Por? Porque aprecio lo que tengo y porque no tengo miedo a perderlo, ya no lo voy a perder. Una última molestia. Que más que molestia es un consejo. O sea, te pido por favor que me asesores. Okay. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer todos los que estamos tomando un café hoy contigo para ser merecedores de una nariz de payaso? Tomarnos menos en serio a nosotros mismos. Porque tomarte muy en serio te lleva al enfado. Y el enfado es algo muy doloroso, de lo que a veces uno le cuesta salir. Tenemos que tomarnos a nosotros mismos mucho menos en serio. Maestro, gracias. Un placer. Jesús Castejón. Yo me voy a quedar hablando con él. A ver si le saco una nariz de payaso. A ver si soy capaz. ¿Se la pasaron bien? ¿Les gustó el café? ¿Sí? No saben lo felices que nos hacen. Por la atención dispensada, muchas gracias. Como siempre, han sido ustedes muy amables.